Yo necesito seguir vivo para estar contigo toda la vida. Si querés aprobar el examen, mira este video completo. Hola, te agradezco mucho que te hayas acercado para ayudarme a estudiar las medidas de tendencia central de la estadística. Entonces, las medidas de tendencia central son medidas de estadística que explican con un solo dato un mayor conjunto de información. O sea, lo que indica es el punto medio de esa medición. Entonces está la media aritmética o promedio. Es la suma de cada dato obtenido dividido por la cantidad de datos. Ejemplo, hallar la media aritmética o promedio de las edades de una familia formada por abuelo Juan, abuela María, abuelo Pedro, abuela Ana, mamá, papá, José, Raúl, Juana y Luisa, que son los 4 hijos. Entonces, el abuelo Juan tiene 85 años, la abuela María tiene 80, el abuelo Pedro 80 años también, la abuela Ana 73 años, mamá 50 años, papá 54, José 30 años, Raúl 26, Juana 24 y Luisa 20 años. Entonces, mu representa la media aritmética o promedio, a que es igual a la suma de cada uno de los datos dividida el número de datos. En este caso son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tengo 85, 80, 80, 73, 50, 54, 30, 26, 24 y 20. Dividido 10 datos, porque son 10 personas. Entonces hago esta suma y la divido por 10, me da 52,2. Quiere decir que la media aritmética mu es igual a 52,2 años. En esta placa vamos a hablar la mediana. La mediana, entonces, primeramente se ordenan de mayor a menor todos los datos. Entonces, si n, que es la cantidad de datos, es par, la mediana es el promedio de los datos centrales. Pero si n fuera impar, la mediana sería el dato equidistante, o sea, el que esté en el medio. Entonces, vamos al mismo ejemplo que teníamos antes. Hallar la mediana de las edades de una familia. Entonces, tenemos que el abuelo Juan tenía 85 años, la abuela María tenía 80, el abuelo Pedro 80, la abuela Ana 73 años. La mamá 50, el papá 54, José 30, Raúl 26, Juana 24 y Luisa 20. Son 10 personas en total, o sea, en este caso n es par, son 10 personas. Tenemos, la ordeno de mayor a menor, 85, 80, 80, 73, 54, 50, 30, 26, 24 y 20. Entonces, los datos centrales están entre 54 y 50. Esos son los datos centrales. Entonces, la mediana, ME, es 54 más 50 dividido 2. 104 dividido 2 es 52 años. Esta es la mediana. En el caso de que hubiera sido impar, o sea, imaginemos que esta nena, Luisa, no estuviera. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la mediana sería 54, que es la equidistante de los dos extremos. 54 sería la mediana si la nena Luisa no estuviera. Y ahora finalmente, en medidas de tendencia central, vemos la tercera y última medida, que es la moda. Es el dato que más se repite entre los datos. A veces no existe. En este caso, en el ejemplo, que es el mismo, hallar la moda de las edades de una familia. Recordamos que el abuelo Juan tenía 85, la abuela María 80, el abuelo Pedro 80, la abuela Ana 73, mamá 50, papá 54, José 30, Raúl 26, Juana 24 y Luisa 20. Lo ordenamos. Y acá la casualidad
que la abuela María tiene 80 y el abuelo Pedro tiene 80. O sea, 80 es el dato que más se repite. Acá tenemos, la moda va a ser igual a 80. Si el abuelo Pedro hubiera tenido otra edad, tendríamos 85, 80, por ejemplo, 79, 73, bla, bla, y no se repetía ninguno. Entonces la moda, en ese caso, no existiría en este ejemplo. La moda existe cuando uno de los datos se repite, el que más se repite. Puede haber 2 datos o 3 que se repitan, pero el que más se repite de ellos será la moda. Este es el último dato que tenemos de los 3 que estamos estudiando en medidas de tendencia central. ¿Mi video te sirvió? Entonces, te espero en el próximo. Chao.